Buenos días, profesora. Mi nombre es Juan Diego Contreras Roa. El día de hoy le voy a hablar sobre las funciones mentales y cómo funcionan estas en relación a la normalidad y los trastornos. Primero vamos a hacer una definición de lo que es la mente. La mente es un conjunto de capacidades que tenemos los seres humanos para utilizarlas para nuestro propio beneficio. Como acabo de decir, es un conjunto que abarca distintos potenciales humanos. Dentro de esto está el pensamiento, la atención, la percepción, la creatividad, la memoria, la imaginación, etcétera. El caso es que abarca una cantidad de utilidades biológicas que tenemos dentro de nuestra mente para poder desenvolvernos mejor con nuestro entorno. No hay que confundir mente con cerebro. El cerebro puede tener capacidades más básicas y límbicas o reptilianas. En cambio, la mente tiene unas capacidades más vinculadas con el neocórtex o con un procesamiento más complejo de las capacidades. Por ejemplo, la mente de un ser humano no va a ser la misma nunca que la mente de un perro. Sus capacidades cognitivas van a ser distintas. Ahora, nos preguntamos entonces, relacionado con esto de la mente, sobre la normalidad y la anormalidad, dentro de la forma en la que nos desenvolvemos con el mundo. Y nos puede plantear la pregunta de qué importa si algo es normal o es anormal. Y la respuesta a esta pregunta surge de que algo normal, en el sentido del que estamos hablando, al que nos estamos refiriendo, puede representar lo no patológico y lo anormal puede representar lo patológico. Por ejemplo, veamos dos frascos de orina. Una orina normal es una orina de un color amarillento, medio opaco, depende de la cantidad de agua que hayamos consumido, puede ser un poco más transparente, un poco más puro, etcétera, pero eso es normal. Después, algo anormal es que la orina salga con rastros rojos que pueden representar la sangre. Eso es anormal y puede llegar a ser malo. Si una persona orina rojo, ya sabe que hay algo extraño, que hay algo malo y que tiene que estar alerta, quizás ir a una visita al doctor, etcétera. Entonces, eso es importante entonces saber si algo es normal o es anormal. Ahora veamos distintas teorías de la normalidad y la anormalidad. La OMS plantea la anormalidad con tres criterios. El primero es el sufrimiento o dolor de la persona. El segundo es un deficiente autocontrol, sea socialmente, integralmente o en desenvolvimiento con el entorno en general. Y el tercer criterio es un comportamiento desadaptativo, cosas que no funcionan para que la persona se adapte a su medio ambiente. Según la psicología clínica, los criterios de la normalidad son cuatro. El primero es salud. Tomando el ejemplo de la orina, lo normal es tener un estado de salud adecuado y que la orina salga con un tono amarillento opaco. También estadística representa la normalidad. Por ejemplo, estadísticamente la mayoría de las personas orinan con tonos amarillentos. También según lo social, esto es, por ejemplo, la normalidad en un entorno de 20 adolescentes que les gusta la música rock. Lo normal es que haya alguien que venga y que le guste la música rock. Si a esa persona le gusta el jazz, el pop, el vallenato, lo que sea, va a ser una persona anormal en ese entorno específico. Y también el cuarto criterio es lo ideal, según lo normal, lo que debería ser lo ideal para tanto estados de salud, tanto para estados sociales, tanto para estados de adaptabilidad, etcétera. Y el DSM-5 también plantea una serie de criterios de anormalidad, los cuales están seguidos por tener síntomas, es decir, que la persona experimenta algún malestar del tipo que sea, pero que no necesariamente puede ser percibible por los demás, tener signos, que estos son como los síntomas, pero pueden ser percibidos por los demás y no pueden ser fingidos. Y también están los síndromes, que son cuadros de síntomas y signos, abarcan varios de estos. Ahora, veamos, definamos qué son las funciones mentales. Ya sabemos qué es la mente. Entonces, ahora, hablando más específicamente sobre esas funciones en las que se encarga de utilizar la mente, ¿qué son? Estas son simplemente capacidades que nos permiten desenvolvernos y adaptarnos al entorno en el que nos encontremos. Por ejemplo, una persona que utiliza su atención puede prestar, valga la redundancia, atención a su entorno en una selva y darse cuenta de si viene un tigre y lo quiere atacar. Eso es una capacidad que le permite adaptarse mejor a su entorno. Ahora, existen diversas funciones mentales evaluadas en el examen mental. Yo voy a hablar especialmente sobre las del examen mental psiquiátrico de Taborda y de Caldas, sin tener un criterio específico de cada una. Es decir, sin decir cuáles son de Caldas, cuáles son de Taborda, una especie de combinación. Evidentemente, en un estudio psicológico, en una entrevista clínica, hay que centrarse en uno o, si se es integral, se pueden utilizar varios. Pero el caso es que cualquiera de las dos nos sirven de ciertas maneras para evaluar
las áreas de las funciones mentales. El primer área que vamos a hablar es el porte y la actitud. Esta área nos refleja en una persona si pueden existir ciertos trastornos, ciertas conductas, el temperamento, la personalidad, etc. Sirve para multitud de cosas. El saludo es lo primero que nos muestra la persona, su personalidad. Es un saludo efusivo, es un saludo alegre, nos mira a los ojos, hace contacto visual, etc. También la vestimenta, si es adecuada para la ocasión. La marcha, si es una marcha, por ejemplo, la marcha equina, se ha demostrado que puede ser causada por ciertos daños neurológicos o incluso por esquizofrenia. La postura de la persona también marca mucho sobre la personalidad. Si es una persona más encorvada, quizás sea más insegura, más tranquila, más callada, más bajoneada, etc. La fascia de la persona, su edad y complexión, que por ejemplo una persona que tenga 40 años pero pareciera que tuviera 60 años, significa que ha pasado por altos niveles de estrés, cortisol, adrenalina a lo largo de su vida y le han marcado estéticamente de esa manera, a menos a que exista algún trastorno, alguna enfermedad de la piel degenerativa o algo de trasfondo, pero normalmente esto se causa por altos niveles de estrés. También el lenguaje nos enseña sobre la persona, sobre su forma de ser y la mímica. La siguiente área que vamos a hablar es de la psicomotricidad, que la podemos dividir en acción y conacción. La acción es la pura acción. Esto que estoy haciendo con las manos es la acción. La conacción es el pensamiento de que yo mueva las manos. Es esa intención de hacerlo. Y existen alteraciones también divididas en estas dos características de la psicomotricidad. Tenemos la hipoquinesia, la euquinesia e hiperquinesia, que se refiere específicamente al movimiento, a la acción física y en vivo. Una persona hipoquinética se mueve muy poco o se mueve muy lento. Existen una serie de alteraciones relacionadas con cada una de estas alteraciones, pero generalmente la persona hipoquinética es que se mueve muy lentamente, o que literalmente no se mueve casi. No es que no se mueva rápido o que se mueva lento, sino que prácticamente no se mueve. Por ejemplo, uno de los criterios de las personas esquizofrénicas es que son muy hipoquinéticas. Normalmente no se mueven casi nada. La euquinesia es una persona normal, que se mueve normal, hace algunos movimientos, se rasca, acomoda las piernas si está sentado para estar más cómodo, etc. Es algo normal. Y la hiperquinesia es mucho movimiento. Se ve muy presente sobre todo en los niños hiperactivos, o en realidad en la mayoría de los niños. Después tenemos la serie de las alteraciones de bulia: hipobulia, eubulia e hiperbulia. Esta se relaciona más con la conacción, que es el pensamiento de hacer algo. Hipobulia es que no tengo ganas de hacer algo, eubulia normal, e hiperbulia es que ando pensando todo el rato y un pensamiento muy acelerado sobre mis acciones. Después tenemos la conciencia. La conciencia se puede dividir en dos estados: en el estado de alerta o vigilia, que es el estado normal, ojos abiertos, pendiente, o el estado de sueño, que es que voy bajando los párpados, que me voy quedando dormido, somnoliento, o que literalmente ando dormido, o en cualquier otro estado, pero con los ojos cerrados. Después de alteraciones tenemos la somnolencia, que es que yo me empiezo a quedar dormido. Tiene sus gravedades, sus niveles: nivel leve, moderado y grave. El leve es que una persona con llamarme o con decirme algo, un sonido, me puede despertar. El moderado es que tienen que tocarme para que yo me pueda despertar. Y el grave es que me tienen que hacer un estímulo vigoroso o doloroso incluso para que yo me despierte. El estupor ya es un estado mucho más profundo de somnolencia y la persona puede llegar a despertarse, pero con un estímulo muy fuerte de dolor. Y después tenemos el coma. Hay un coma base, un coma anterior al coma verdadero, en el cual la persona no está totalmente en estado de sueño profundo, por así decirlo, sino que si una persona le hace un estímulo doloroso puede llegar a reaccionar haciendo movimientos involuntarios, inconscientes, que son automáticos del cuerpo. A estas personas, cuando se le hacen estímulos dolorosos, pueden llegar a hacer este movimiento con los brazos mientras que están inconscientes, o pueden llegar a estirar los brazos de esta manera en los costados del cuerpo. Después tenemos la orientación. La orientación se relaciona mucho con que la persona tenga conciencia de dónde está, quién es y su relación con los demás y con lo demás. En alteraciones tenemos la orientación, la desorientación autopsíquica, que quiere decir yo ni sé quién soy, perdón, yo, y no es que no me acuerde, es que no lo sé. No sé quién soy, no sé cuántos años tengo, no sé nada. Alopsíquica tiene que ver con el entorno. Yo no sé ni dónde estoy ubicado geográficamente, es decir, yo no sé que estoy en San Cristóbal. Y también está la desorientación alopsíquica espacial. Quiere decir, por ejemplo, digamos que aquí a mi derecha hay una puerta y alguien me pregunta, ¿dónde está la puerta? Y yo la apunto hacia allá.
hacia mi izquierda, a pesar de que mi puerta está a la derecha. Eso es desorientación a lo psíquica. Yo no sé orientarme en el espacio, no tiene que ver con la geográfica, son distintas. Y la desorientación global es la que abarca las dos. Entonces, vamos a la siguiente. Tenemos la atención. La atención, las alteraciones, que la atención es la capacidad de aislar un estímulo, de percibirlo, separándolo de los demás, que nosotros nos concentremos solo en una cosa y las demás cosas no intervengan con esa atención. Tenemos alteraciones como la hipoprosexia, que yo me puedo distraer muy fácilmente, no logro, distraerme fácilmente, no, esa es otra, que yo no logro mantener la atención fija en algo durante mucho tiempo, me distraigo. La aproxexia es que directamente yo no logro mantener la atención, no lo puedo hacer, ando en la vida sin enfocarme en nada. Y la hiperprosexia es que me enfoco muchísimo en algo, coloco mi atención en eso y es muy difícil que mi atención salga de eso. La labilidad atencional es que yo me ande distrayendo y concentrándome en varias cosas, que alguien me está explicando algo, veo una mosca, me distraigo, veo allá un carro, me distraigo, eso es la habilidad atencional. Después tenemos la memoria y las de alteraciones de memoria. Tenemos la hipermnesia, que es acordarse muchísimo de todo y que nuestros recuerdos estén vívidos de todo, que esto puede considerarse una alteración porque nuestro cerebro también como un disco duro y puede llegar a saturarse. Si nos acordamos de todo, nuestro cerebro se puede llegar a saturar. Hay tantas conexiones neuronales que pueden llegar a causar un daño cerebral fuerte. También tenemos la amnesia, que es directamente no acordarse de las cosas. La dismnesia, que es mucha dificultad para recordar cosas que no se debería tener dificultad. Y la paramnesia, que es recordar cosas mal, recordar las cosas de manera distinta a cómo en realidad pasaron. Después tenemos el pensamiento, el cual tiene sus alteraciones, que son las ideas sobrevaloradas, es decir, una carga muy afectiva a una idea. Por ejemplo, una carga afectiva de que yo ame a mi gato muchísimo y que lo considere el rey de la casa. Eso es una idea sobrevalorada. Los fenómenos obsesivos, que es, por ejemplo, que yo ande pensando todo el rato en que tengo que estar limpiándome, que tengo que estar cepillándome todo el tiempo, lavándome la cara, tomar agua constantemente, que por cierto, a tomar agua. Los fenómenos delirantes son fenómenos relacionados con ideas que no tienen una base de realidad. Por ejemplo, de que yo piense en los ovnis, pero que no tenga suficientes argumentos para eso. Y las ideas autolíticas son ideas de suicidio, son ideas de muerte hacia uno mismo. Después tenemos el lenguaje, que tiene 3 alteraciones: la hipolalia, la eulalia y la hiperlalia. Cada una de estas alteraciones se dividen en otras. La hipolalia es hablar muy poco, hablar muy pasito, hablar muy despacio, etc. La eulalia es un tono de voz normal, moderado, en el que se entienda, en el que haya gesticulación, en el que haya una carga afectiva normal, neutral, etc. La hiperlalia, por ejemplo, tiene lo que es el aceleramiento del tono de voz, que hablemos muy rápido, que hablemos muy alto, que hablemos muy acelerado, etcétera, con muchísima gesticulación. Todas estas cosas, todo lo que sea lenguaje, mucho más arriba. Después tenemos la afectividad, que tienen como alteraciones la hipertimia, eutimia e hipotimia. En la hipertimia tenemos problemas relacionados con la manía, la hipermanía, la euforia, el júbilo, etcétera. En la eutimia tenemos un estado normal que puede alterarse entre las emociones básicas, entre las 6. Miedo, ira, tristeza, sorpresa, alegría y ansiedad. Puede dispersarse entre esas 6 emociones básicas, las personas pueden experimentar, pero aún así tienen eutimia. Y la hipotimia son estados mucho más bajos afectivamente. Entre estos entra la melancolía, la depresión, la anedonia, la bulia, etc. Todas estas series de síntomas, signos y alteraciones relacionadas con una carga afectiva que vaya hacia abajo, que haga a la persona sentirse más lenta, que la haga experimentar emociones negativas, de tristeza sobre todo, etc. Después tenemos la función mental de ascenso-percepción. Dentro de las alteraciones tenemos la ilusión, que consiste en yo percibo un estímulo que las demás personas lo ven, por ejemplo una taza que está al frente mío, y esa taza está ahí, las demás personas lo pueden ver, pero yo percibo que la taza es mucho más alta, que mide 2 metros, cuando eso es falso, pero aún así el estímulo está ahí, los demás lo pueden ver, pero no pueden ver que mide 2 metros. El error de percepción es, por ejemplo, que yo piense que la taza es que la taza es un sacapuntas, por ejemplo, eso es un error perceptivo, cuando la taza se ve que es una taza. La alucinación es, por ejemplo, que yo vea una pared
y que solo una pared blanca y ya, y que yo vea en la pared a una niña ahí parada. Eso es una alucinación porque no hay un estímulo ahí que pueda ser signo de que está la niña ahí. Por ejemplo, si ahí hubiera una niña de verdad, pero yo pensara que la niña 6 metros, eso es una ilusión porque hay una niña ahí. Pero en cambio la alucinación no tiene un estímulo que los demás pueden ver. Y después tenemos los tres estados de la percepción, que es la hiperpercepción, que es percibir muchísimo, muy fuertemente las cosas; agnosia, que es directamente no percibir las cosas; e hipopercepción, que es tener mucha dificultad para tener percepción en los estímulos externos. Después tenemos el juicio, que es la capacidad de yo utilizar mis ideas para llegar a ciertas conclusiones, para resolver problemas. Dentro del juicio tenemos el juicio debilitado, que tengo dificultad para llegar a conclusiones por mí mismo; desviado, que puedo llegar a conclusiones pero no son muy acertadas; juicio deficiente, que también tengo dificultad para tenerlo; o suspendido, que directamente no tengo juicio, no puedo pensar, razonar por mí mismo. Soy un ser inerte que no puede utilizar su cabeza para solucionar problemas. Después tenemos la abstracción, que consiste en tener la capacidad de interpretar las metáforas y tiene mucho que ver con la capacidad de creatividad. Por ejemplo, que tienen de parecido un ventilador y un tigre de 3 patas. Una persona sin abstracción no lograría nunca pensar en una comparación, en esto, ni siquiera una comparación absurda, pero no lo lograría. Una persona con buena abstracción puede llegar a comprender una conclusión de esta pregunta, una respuesta. Después tenemos el insight como función mental, que es la capacidad de darse cuenta de las cosas, de comprender. No entender, sino comprender. Es un estado más profundo y se caracteriza mucho por tener una carga afectiva, porque la persona se da cuenta de algo y es el típico, ah, no, qué loco. Tiene mucho que ver con, sobre todo, las epifanías, que es como que nos damos cuenta de algo así de la nada. Y pasa mucho en consultas psicológicas. Una de las técnicas más utilizadas, más efectivas, perdón, en consulta psicológica, en cualquier rama, en cualquier área, es la metáfora, para que la persona se dé cuenta de las cosas. Y cuando se da cuenta de algo, cuando se está dando cuenta de quizás el daño que se está haciendo, eso es un insight, porque lleva a un cambio, lleva a una emotividad, etc. Después tenemos la función mental del sueño, que se caracteriza en dos rasgos, en dos subconjuntos, que son la disopnia y la parasomnia. En la disopnia tenemos muchas alteraciones, voy a mencionar tres que son las más comunes, que son la somnolencia, que las mencionamos en estado de conciencia; el insomnio, que es directamente no poder dormir; y la apnea obstructiva, que es ronquidos, pero que causa, normalmente se acompaña de ronquidos, perdón, pero también puede llegar a causar un tranque en las vías respiratorias, hace que la persona se despierte así de golpe. Las parasomnias tenemos las tres más comunes, que son parálisis del sueño, que es que no podemos despertar, no, estamos conscientes, podemos ver, podemos pensar, pero no podemos movernos; pesadillas, que son las típicas pesadillas de toda la vida; y bruxismo, que es tensar la mandíbula y apretar los dientes mientras dormimos, y esto suele causar malestar muscular, intracraneal, craneal, etc. Esa fue toda la exposición. Muchísimas gracias, profesora.